sea, generalmente hay mayor longevidad de las raíces absorbentes, un aumento en la tasa de absorción de nutrientes del suelo, hay absorción selectiva de aguas y iones del suelo, miren, resistente a fitopatógenos, es decir, que también cuando un hongo generalmente puede estar, se une en esta simbiosis, hace que la planta pueda ser, en este caso, resistente a los fitopatógenos. ¿Por qué? Porque a veces algunos de estos hongos también podemos ver generalmente que pueden producir generalmente sustancias, a veces que en este caso no permite generalmente que crezcan los otros hongos, ¿no? Aumento en la tolerancia a ciertas toxinas y unos márgenes más amplios de tolerancia a variables ambientales como temperatura, grado de humedad y tipo de pH, ¿no? El otro grupo que en este caso le decía la clasificación es la ectomicorriza, ya hemos hablado de las ectomicorrizas, ahora vamos a hablar de las endomicorrizas. Y cuando nosotros hablamos de la endomicorriza, generalmente vamos a hablar generalmente de que el hongo va a tener la capacidad de penetrar inter e intercelularmente, ¿no? Aquí no, ya no hay manto generalmente, y las acentuadas modificaciones anatómicas en las raíces no son visibles, no vamos a ver visiblemente como en las ectomicorrizas, y vamos a ver inclusive que se ven como un blanquito generalmente en las raíces. Acá no, porque las endomicorrizas, estos hongos tienen la capacidad de penetrar dentro de la raíz, y la raíz generalmente no tiene modificación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que el hongo va a ingresar acá, y una de las características generalmente es que puede presentar vesículas y puede presentar, en este caso, arbúsculos, ¿no? Estos son arbúsculos y en este caso son vesículas. Entonces, dentro de estos son conocidos como, dentro de las endomicorrizas tenemos las micorrizas vesículo-vasculares, que también le llaman BA o MBA, BH o HM también le llaman, ¿no? Entonces, estas micorrizas vesículo-vasculares son muy diferentes a las ectomicorrizas. Les decía, no modifican la morfología radicular y los componentes del hongo generalmente son invisibles, es decir, que nosotros vamos a ver la raíz tal como está a simple vista, ¿no? Entonces, para nosotros ver si este hongo, la planta ha sido micorrizada, entonces hay que tomar la raíz y hacer coloración de la raíz para ver verdaderamente si ha formado las vesículas y los arbúsculos. Entonces, ahí podríamos decir, en este caso, que la planta ha sido micorrizada, ¿no? Y esto también es importante, hacer los teñidos para ver el grado de colonización que puede tener las raíces, ¿no? Entonces, dos estructuras características de estas micorrizas son las vesículas y los arbustos. Las vesículas son estructuras en forma de balón, generalmente, usualmente compuestos de lípidos, generalmente se ha determinado que son como gotitas de aceite, que sirven tanto de órgano de almacenamiento de energía como estructuras reproductivas. Y los arbúsculos son estructuras finamente ramificadas intracelulares, están dentro de la célula, que son de vida corta, que sirven tanto en los sitios para el intercambio de nutrientes como su hospedante. Y esto es importante porque a veces también cuando queremos nosotros observar, en este caso, el grado de colonización, generalmente hacemos el teñido, y a veces como la infección no es tan corta inmediatamente, a veces lo dejan nada más, y a veces cuando queremos demostrar que presentan arbúsculos, no vemos arbúsculos, porque estos generalmente son de vida corta, y lo único que nosotros podemos a veces observar solamente son las vesículas, ¿no? Este tipo de micorrizas además tienen abundantes micelios que se ramifica a través de la corteza de la raíz y se extiende al suelo, por cierto. Entonces está en la raíz y vamos a ver que el hongo generalmente va invadiendo generalmente al lado del suelo, y esto hace que el hongo generalmente tome generalmente los nutrientes, ¿no? Esto se presenta en todo tipo de planta, aunque predominan en hierbas y gramíneas, ¿no? Abundante en suelos pobres, como las de las praderas y estepas, altas montañas, semas tropicales. Se ha encontrado en bosques atlánticos, aparecen junto con las sectomicorrizas, ¿no? Pueden vivir también en otro lado, ¿no? Entonces nosotros podemos observar aquí, en este caso, cuando hay la infección, generalmente el hongo generalmente va a tener un apresorio en donde va a tener la capacidad de poder ingresar generalmente, y puedes invadir lo que le decía intracelular como intercelular, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso se va a formar los arbúsculos dentro de la célula, y las vesículas pueden estar por fuera o también entre dentro, intra e intercelularmente podemos determinar, ¿no? Entonces aquí esto podemos ver, miren las vesículas, los arbúsculos, y esto que decía las cifras que generalmente están fuera, que van a ser, y acá están las esporas que se van a extender generalmente a lo largo del suelo. Entonces, los arbúsculos generalmente tienen una finalidad,
empiezan a formarse, miren, y cuando ha infectado el hongo, generalmente comienza a formarse aproximadamente 2 días después de la penetración de la raíz, y ellos crecen dentro de las células individualmente en la corteza de la raíz, ¿no? Pero permanecen fuera de su citoplasma debido a la invaginación de la membrana plasmática, ¿no? Se considera el sitio de mayor intercambio entre hongo y el organizador, y los arbúsculos empiezan, es decir, a desaparecer después, en este caso, de unos días, ¿no? Arbúsculos porque parece generalmente un arbolito que ustedes ven acá, ¿no? En cambio, las vesículas se desarrollan para formar productos de almacenamiento, aparecen poco después de los primeros arbúsculos, pero continúan estos desarrollándose cuando se nacen los arbúsculos, ¿no? Y pueden durar estas vesículas por años, ¿no? Estos pueden ser inter o intracelularmente, ¿no? Las vesículas son intercelularmente, en cambio, pueden ser inter o intracelularmente y pueden desarrollarse en las paredes gruesas de las raíces más viejas y tienen función de propáulo, lo que quiere decir que estos sirven para la reproducción, ¿no? Entonces, estas son las vesículas que ustedes pueden observar. Entonces, los hongos micorricos arbusculares, que también les decía que se llaman HMA, que así lo pueden ver, o el BA también, desarrollan dentro de las raíces generalmente hifas de extensión del sistema de raíces de plantas, ¿no? Es decir, que dentro de las raíces vamos a formar hifas que se van ramificando, pero también vamos a ver que hay un intercambio de carbono. Los arbúsculos generalmente son sitio de intercambio de carbonos, nutrientes efímeros, ¿no? Y las vesículas son órganos de almacenamiento, estas son las vesículas, ¿no? De lípidos y metales pesados, por eso inclusive en este caso también hay unos hongos que pueden ser bioremediadores, ¿no? Y tenemos, cuando nosotros vamos a ver este crecimiento dentro de esto, ya hemos dicho que vemos los arbúsculos, las vesículas, pero hay se forma una conexión, un apéndice de hifa para sujetar al micelio. Este apéndice de una hifa para sujetar el micelio generalmente se llama hipopodio, ¿no? Entonces aquí podemos, este es un hipopodio acá, aquí. ¿Para qué sirve estas endomicorrizas? Para absorción de fósforo generalmente, ¿no? Entonces generalmente vamos a ver que hay una interfaz en donde el hongo generalmente absorbe fósforo para dar a la planta, ¿no? Entonces hay formaciones agregadas en el suelo, nosotros podemos ver, miren, esta es la raíz y esta es la parte externa, entonces vamos a ver que se forman arbúsculos intracelularmente, pueden formarse las vesículas, puede ser intra o intercelularmente, y esta es la conexión, el hipopodio que les decía que es la que sujeta generalmente el micelio aquí, para que este de acá vaya afuera, ¿no? Bueno, y estos son los pelos radicales, ¿no? Que nosotros podemos ver de la raíz, ¿no? Esta es la hifa extracelular, que les decía que este está interno, pero aquí también tiene que salir, y esta hifa extracelular generalmente va a la parte, y esta es una estructura ramificada principalmente del micelio. Entonces, aquí está formando lo que se llama agregados en el suelo, que son muy importantes generalmente, porque aquí generalmente captan los nutrientes y esto ingresa acá. Dentro de estos también podemos tener las micorrizas ericáceas, no ericoides, ¿no? Son las más sencillas, son raíces muy simples e aceptadas, penetrando en la célula por formar ovillos intracelulares de las células epidérmicas de la raíz, ¿no? Estos pertenecen al grupo ascomicetos, afectan a las plantas de los ericales, que son plantas leñosas, arbustivas que viven en suelos ácidos y pobres en nutrientes, también afectan, en este caso, a la planta de horno monotropácea. Es decir, que estas son más específicas, ¿no? Entonces nosotros podemos observar acá generalmente una endomicorriza ericoide, ¿no? Que forma generalmente este tipo de ovillos dentro de la célula intracelular. Y tenemos las micorrizas orquidáceas, estas fueron las primeras de estudiar, y son también unas micorrizas de orquídea o de ovillo, porque tienen la capacidad de formar estos ovillos que ustedes ven acá, los cuales son imprescindibles para el desarrollo de la vida juvenil. Es decir, que una orquídea realmente debe tener una simbiosis, principalmente la planta, que es la orquídea, con el hongo, con la finalidad que pueda crecer. Una vez que ya la planta generalmente es mayor, crece, entonces ya el hongo se independiza, ¿no? Es una de las características de estas micorrizas orquidáceas. Y tenemos las ectoendomicorrizas, ¿no? Las ectoendomicorrizas generalmente, en este caso los hongos que producen de forma dual las raíces, externamente formando un manto cortical e internamente penetrando en el corte, llamados arbustoides, ¿no? Y va a formar lo que nosotros llamamos arbúsculos, pero también va a formar en este caso una capa externa,
Aquí no hay raíz de Harty, pero sí en este caso una capa externa que nosotros podemos observar, ¿no? Entonces, aquí la ectoendomicorriza son difíciles de reconocer, porque el manto generalmente es muy delgado y disperso, por lo que puede parecer que no presenta en este caso, ¿no? Estas ectoendomicorrizas usualmente carecen de pelos absorbentes, sin embargo, cuando están presentes, no presentan engrosamiento significativo, ¿no? No, a diferencia de las ectomicorrizas, ¿no? La evaluación absoluta de las ectoendomicorrizas o la verificación de ectomicorrizas jóvenes involucra examinar la raíz a través de un microscopio, haciendo generalmente, en este caso, para hacer un corte para poder observarlo, ¿no? Dentro de estos tipos, las ectoendomicorrizas, vamos a ver micorrizas arbustoides y micorrizas monotropoides. Las micorrizas arbustoides presentan un manto externo junto con hifas que penetran a la célula formando como unos rulos, ¿no? Y las ectomicorrizas que se forman entre hongos basiomicetes y plantas angiospermas de orden erical. Es decir, que este tipo de asociación también son más específicas, ¿no? Y las micorrizas monotropoides se diferencian apenas por formar la forma de penetración de las hifas en células radicales, ¿no? Entonces, estas ectoendomicorrizas se forman entre hongos y por lo general basiomicetes y plantas de la familia Monotropaceae para proporcionarle a estas los nutrientes necesarios para su desarrollo y en este caso su crecimiento. ¿No? Entonces aquí en general, aquí tenemos todas las asociaciones que podemos tener en este caso. Les decía que tenemos en este caso las ectomicorrizas, que son formadoras de manto. Aquí vamos a ver el manto y esta es la red de Harting. Estas formadoras, las ectomicorrizas, están en este caso dentro de las plantas, las fagáceas, pináceas, betuláceas, y que se pueden asociar con basiomicetos, ascomicetos y algunos cigomicetos, ¿no? Tenemos las endomicorrizas en este caso le decía que el 80-90 de especies generalmente son las más comunes, y estas generalmente se asocian con cigomicetes que son microscópicos, ¿no? Y estos son macroscópicos en este caso, ¿no? Dentro de las endomicorrizas, estas endomicorrizas, nosotros vamos a tener las orquidoides, generalmente, en donde se va, aquí un basiomicete se va, en este caso, a unir con la familia Orchidaceae, ¿no? Y le decía que tiene la capacidad de formar este tipo de ovillos generalmente, ¿no? Dentro de esto, no presenta ni manto ni capa, ¿no? Y también las ericáceas, o las endomicorrizas ericoides, que en este caso es la unión de las plantas ericáceas más ascomicetos, o ya algunos que son los basiomicetos, ¿no? Entonces ahí generalmente podemos observar que decía que no difieren casi mucho, son muy parecidas este tipo de dos, ¿no? Y tenemos las ectoendomicorrizas, en donde vamos a ver que va a formar generalmente un manto, pero decía que el manto es muy delgadito, muy finito en este caso, y dentro de estos ectomicorrizas tenemos a las arbustoides, ¿no? En este caso que están unidos en este caso las monotropáceas más basiomicetos, ¿no? Entonces ahí podemos, en este caso, poder observar generalmente este tipo de asociación. Entonces aquí nosotros podemos observar la comparación de diferentes tipos de micorrizas, ¿no? Acá tenemos ectomicorrizas, ectoendomicorrizas y endomicorrizas, ¿no? De acuerdo a los tipos de hongos, generalmente tenemos los basiomicetos, los ascomicetos, aquí tenemos cigomicetos, ascomicetos, y las endomicorrizas, generalmente cigomicetos, ¿no? Y aquí tenemos los géneros representativos, principalmente, y en este caso, con qué especie de planta generalmente se asocia, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan leer. Entonces le decía que estos hongos generalmente pertenecen hoy día generalmente una nueva clasificación, pertenece a los glomeromicota, ¿no? Y acá tenemos a los glomerales, ¿no? Estos son los grupos que nosotros podemos observar que están asociados generalmente a estos glomericotas, ¿no? Estos glomerales, también dentro de los glomeromicotas tenemos a las diversiosporales, tenemos a las panglomerales y alarquiosporas en este caso, ¿no? Y ahí estamos ejemplos que podamos tener. Entonces, las gloromicotas generalmente son hongos micorríticos, en este caso son los arbusculares, ¿no? Y como estos son los más estudiados, generalmente hay aproximadamente 2 especies descritas y se reproducen asexualmente. Y esto es lo que nosotros podemos encontrar en el suelo. Y a base de las esporas es donde nosotros se ha podido reconocer a la leucospora, generalmente al glomus, esculotospora, en este caso arqueospora, ¿no? Entonces,
Estos esporas actúan como órganos de propagación y son multinucleados, ¿no? Entonces, las esporas en el suelo germinan en presencia de raíces, en este caso las plantas. Es decir, que estos en el suelo están como esporas, ya cuando encuentran la planta, generalmente vamos a ver que va a comenzar, en este caso, a ingresar y nuevamente comienza a crecer el micelio, en este caso dentro del lobo, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos, generalmente, los tipos, aquí tenemos las micorrizas, las endomicorrizas generalmente, las van, en este caso, que se caracteriza el hongo por tener hifas, a veces son septadas o cenocíticas, generalmente presentan hifas enrolladas, presentan arbúsculos, no presenta manto, no presenta R. de Harting, a veces presentan vesículas, otras no, infectan plantas vasculares, generalmente, y estas le proporcionan clorofila, ¿no? Y acá tenemos cigomicetes y ordoglomares, ¿no? Y aquí vamos a ver que también tenemos en este caso las ectomicorrizas, les decía, en donde nosotros vamos a ver generalmente hay unos que pueden presentar hifas aceptado o no, generalmente hifas en la célula no vamos a encontrar, hifas enrolladas tampoco, no presenta arbúsculo, presenta manto, red de Harting, generalmente no presenta vesícula, y aquí podemos tener la gimnosperma y angiosperma, ¿no? Igual que la ectomicorriza, que le decía que también tiene la capacidad de presentar en este caso a veces el tipo de manto, ¿no? Y ahí léanlo toda esta parte, por eso es lo que ustedes tienen que, para ver la diferencia de si tienen IFA aceptadas, no tienen IFA aceptadas en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de los hongos micorríticos generalmente para las plantas? Incrementa el área fisiológicamente activa de la raíz, incrementa la captación de plantas de agua y nutrientes como fósforo, nitrógeno, potasio, calcio del suelo, incrementa la tolerancia de las plantas a temperaturas del suelo y acidez extrema. Os les decía que en suelos ácidos también se están viendo, ¿no? Causada por la presencia de aluminio, magnesio y azufre, porque son bioremediadores a veces, ¿no? Proveen protección contra ciertos hongos patógenos y nematodos también, ¿no? Induce relaciones hormonales que producen las raíces alimentadoras permanezcan fisiológicamente activas por periodos mayores que las raíces no micorrizadas. Y para el hongo generalmente reciben principalmente carbohidratos y vitaminas, en este caso de las plantas, ¿no? Entonces, este sirve generalmente para el crecimiento, generalmente este es micocine es un producto, ¿no? Le produce porque está interesante aquí, le decía que esto tiene que haber este tipo de, ayuda al crecimiento de la planta, ayuda al medio ambiente y generalmente al estrés, ¿no? En el crecimiento de las plantas, acceso mejorando el agua y los nutrientes para mayor volumen formado por el micelio, acceso a sustancias escasamente solubles, generalmente permite generalmente la incorporación de fósforo, hierro del suelo alcalino, y más allá de la zona de agotamiento de la raíz. Cuando la planta esté estresada, generalmente la tolerancia y la recuperación de situaciones de estrés se ven favorecidos en una planta micorrizada, ¿no? Puede ser, se ayuda a un estrés abiótico causado por sequía, salinidad, contaminantes del suelo, extensión a aguas intersticial del suelo, ajustes osmóticos, selectividad metabólica. Y puede ser por un estrés biótico también, causado por enfermedades de las plantas, por nematodos, con variación espacial, los posibles sitios de infección ya están ocupados por el hongo micorrítico y por lo tanto otros microorganismos ya no pueden en este caso ingresar a la planta, ¿no? Entonces ayuda a la tolerancia del estrés, ¿no? Y es compatibilidad con el medio ambiente, ¿no? Los hongos micorríticos son ubicuos, es decir, que no causan daño generalmente, altamente adaptables, promueve la actividad biológica del suelo, porque decía que generalmente el hongo va esparciéndose a través del suelo, ¿no? Mejora la estructura del suelo, control posible de la erosión, también en suelos erosionados también ayudan este tipo de micorrizas, cobertura vegetal de suelos degradados y reducción, en este caso, necesidades de agua, ¿no? Bueno, y este es en general, refuerza el sistema radical, mejora la estructura del suelo, mejora el acceso de la raíz a la mayor volumen del suelo, mayor eficiencia de absorción de agua y nutrientes, y estimula la actividad biológica de la rizófera, ¿no? En la agricultura, cultivo sano y vigoroso, tolerante a condiciones de estrés, por sequía, salinidad y enfermedades. Mejora la producción, reducción de las marras después del trasplante, ¿no? Generalmente, a veces en la parte de... ¿Qué pasó? Ay, no sé qué pasó, que no me deja compartir esto. Aquí también sirve óptimo manejo de agua,
mejor recuperación tras condiciones de estrés en este caso, y en proyectos ambientales mayor éxito de trasplante, mayor supervivencia de plantas en sitios contaminados y mejora el control de la erosión, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar. Cuando una planta no está colonizada, no hay micorriza, generalmente no aporta generalmente los nutrientes, pero cuando una planta generalmente está micorrizada, como dice, incrementa la resistencia a patógenos foliares, incrementa generalmente la tolerancia a la sal, generalmente, y ayuda generalmente a absorber diferentes fósforos, sin agua, generalmente que pueda tener, ¿no? En cambio, una planta que no es micorrizada, no sucede esto, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos que ver.